Hacienda de Garabato. Esta hacienda, cuyo nombre original era San Isidro Labrador, data de los primeros años del siglo XVII, aunque su troje mayor es de 1792. Llegó a tener un territorio total de 10.000 hectáreas y formó parte de la hacienda de San Blas de Pabellón. Su segundo y actual nombre, Garabato, se debe a una hierba llamada garabatillo que abundaba en esa región. El casco de la hacienda es de estilo neoclásico y fue construido en diferentes etapas. Su capilla primitiva es del siglo XVII y de ella solo se conserva su fachada. Cuenta con establo en buenas condiciones, tienda de raya muy de la época porfiriana y casa grande con elementos originales y bellos acabados. En 1870 la hacienda era propiedad de don Luis Aguilar, quien la intercambió a su hermana María, cuyo esposo Celestino Rangel Camino introdujo la cría de ganado bravo. Al fallecer don Celestino el 2 de marzo de 1932, la hacienda pasó a manos de su hijo, don Celestino Tato Rangel Aguilar, quien había apoyado a su padre en la administración y cuidado de la misma desde 1928, cuando don Celestino padre adquirió varios sementales de San Mateo y Piedras Negras. Ya al frente de la administración, el Tato tuvo que enfrentar circunstancias muy difíciles, entre ellas la reforma agraria, por la que perdió 9.600 hectáreas, conservando solamente 400, y en 1937 prácticamente rehizo la ganadería con vacas de Malpaso y 4 sementales de Zacatepec, agregando 10 años más tarde 4 más de la misma procedencia. El Tato falleció el 29 de septiembre de 1972 y su hija, doña Rosalinda Rangel, heredó la hacienda. El templo de Garabato es uno de los elementos más distintivos de la finca. La obra de estilo neorrománico fue construida por el genial maestro Refugio Reyes Rivas a finales del siglo XIX. Su decoración quedó a cargo del pintor Jesús Pérez García, quien, tras un año de dedicación, culminó los trabajos en 1897. Sus piezas ornamentales como candelabros, trípodes y cálices fueron traídos de Francia. Hacienda La Unión. La Hacienda La Unión perteneció junto con Garabato y San Luis de Letras al extenso terreno de la Hacienda de San Blas de Pabellón en Aguascalientes. Se empezó a construir a finales del siglo XVIII. Quien en 1928 la vendió a don Bernabé de Anda Gutiérrez, originario de Corral de Piedra en San Juan de los Lagos. Hacienda de San Blas de Pabellón. La hacienda de San Blas de Pabellón, ubicada en el municipio de Rincón de Romos, al norte de la capital del estado, fue una de las más importantes debido a su extensión territorial y a su valor. Pertenecía al capitán don Alonso Marín Altamirano, a quien el gobernador de la Nueva Galicia y presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, don Santiago de Vera, otorgó mercedes de tierras el 19 de julio de 1597. Más adelante se otorgaron los títulos a un capitán Guerra
y años después fue adquirida por el importante agricultor y minero capitán José de la Peña Durán. Para 1763 el propietario era don Ignacio Urruchúa. En los siglos XVII y XVIII fue cuando logró su consolidación, llegando a tener cerca de 60,000 hectáreas de terreno fértil. Sin embargo, en 1829 sufrió una primera fragmentación por causa de una deuda que tenía con el gobierno federal, quien en ese momento era su propietario, don Juan de Iriarte. Así, el sitio de esta hacienda, conocido como San José de Buenavista, fue rematado en 8,000 pesos y adquirido por don Cesario Lozano y los señores Francisco, Ignacio y José Manuel Romo de Vivar. Esto dio lugar al nacimiento de San Francisco de los Romo. Poco tiempo después, debido a los créditos pendientes que dejó el señor Bernardo Iriarte, hijo de Juan Iriarte, la hacienda fue rematada un 5 de diciembre de 1833 en favor del licenciado Marcos González Camacho, quien tuvo la suerte de contraer matrimonio con la poetisa Josefina Letechipía, puesto que compró la hacienda con dinero de ella. A la muerte de don Marcos y doña Josefina, se hizo una repartición meramente nominal entre los hijos legítimos del matrimonio, Marcos, Josefina y Luis González Letechipía, así como de Carlos Barrón Letechipía, hijo del primer matrimonio de doña Josefina. La propiedad quedó bajo la administración de Carlos Barrón Letechipía. La hacienda contaba con una casa muy grande, elegante, vistosa, sumamente amplia, con su patio central cercado con esbeltas columnas de cantera, un templo del período barroco con un extraordinario retablo en hoja de oro y torre de columnas salomónicas. Tenía trojes, bodegas, molino de sangre y asoleadero de trigo. No lejos de la casa grande está la presa, cuya cortina mide cerca de 100 metros. En este lugar histórico se llevó a cabo la reunión de insurgentes en la que le fue retirado el mando a Miguel Hidalgo como resultado de la desastrosa derrota del puente de Calderón y del cual salió huyendo para venir a resguardarse en este lugar. Actualmente, la finca que fuera la Casa Grande alberga el Museo de la Insurgencia, declarado por la UNESCO parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad en el Camino Real de Tierra Adentro. Hacienda Los Cuartos. La hacienda de Los Cuartos, junto con la de las Trojes y la del Chichimeco, nacieron por merced original dictada el 22 de febrero de 1597 y fue utilizada como sitio de ganado mayor y caballerías. Se encontraba muy cerca del pueblo de indios de Jesús María, llamado originalmente Xonacatique, palabra del náhuatl que significa lugar donde crecen las cebollas. En el siglo XIX se sustituyó paulatinamente la ganadería por la agricultura, particularmente para el cultivo y molienda de trigo, rama en la que la hacienda fue muy productiva gracias a la modernización de las instalaciones de su molino en 1860. A principios de este siglo, la hacienda era una finca de unas 200 hectáreas, en las que se cultivaba trigo, maíz y frijol, además de que contaba con monte para el ganado. Tiene una capilla consagrada a San Francisco de Asís. Se encuentran en el subsuelo algunos túneles de escape. A lo largo del siglo XX perteneció a diferentes personas, hasta que en 1990 el ingeniero Roberto Aceves Fernández donó la finca a la fundación que tomó el mismo nombre para convertirse en Centro Ecológico Los Cuartos, el cual está dedicado a la educación ambiental desde el año 1992.